Más de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile. ¿Tú te angustiaste el otro día con el corte de luz? Pero menos que con George Harris. Dejando eso de Jaime, lado. te trajimos para hablar de George Harris, lo tenéis claro, ¿no? No hay problema. Se puede. No, pero hay un punto importante que se comentó al día siguiente, cuando ya teníamos internet, luz, conexión, comunicación, que mucha gente estuve viendo yo, le vio el lado positivo a este corte de luz y lo valoró. ¿Por qué te ríes? Porque escuché a un amigo mío con esa teoría en la radio. Me sirvió para acercarme a la familia. Por un momento todos soltaron el celular. Yo vi memes incluso. Qué basura. O sea... Oye, ¿sabes qué? Si yo no hubiese estado, si no tuviese este trabajo y no hubiese estado aquí, igual hubiese... Habría estado durmiendo siesta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en el apagón sin conexión? Estuve acá trabajando, por eso te digo. Pero si hubiese estado en otras circunstancias, me mandan para la casa, no se puede trabajar. Llego a mi casa y está todo apagado. Pucha, me cocino algo y no sé, uno juega juegos de mesa. Igual el tema de las velas tiene su cuento. Como que yo siento que mucha gente lo aprovechó. Había un meme de una mujer que decía que su marido, como nunca, como es adicto, dijo a los videojuegos, lavó la ropa, la colgó, después hizo aseo. O sea, productividad. Tira, no puedes lavado mano. Yo que estuve en el túnel. A ver, Jaime, hablemos de qué pasó en el apagón. Jaime Silva, psicólogo de la Universidad del Desarrollo, director del IBEM-UDD, que es el Instituto del Bienestar Emocional. Bienvenido, gracias por estar Muchas con nosotros. Gracias. Cuéntanos cómo puede influenciar, cómo puede afectar casos como el corte de luz que tuvimos el otro día en la salud mental de las personas. Yo dije cosas positivas, pero me imagino que también hay muchas dimensiones, por supuesto, sí. Y fíjate que, claro, perder cosas que de alguna manera nos dan una estabilidad en la vida siempre es un problema, ¿ya? Es un problema en el sentido de que, si bien son cosas que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué dependemos de eso? La verdad que todos los seres humanos vivimos un fenómeno que se llama la adaptación hedónica, que en el fondo las cosas que nos rodean, la tecnología, la forma de vida, nos parece la normalidad, ¿ya? Y cuando perdemos eso, se experimenta eso como un sentido de falta de control, un sentido de incertidumbre, y eso puede ir escalando en el fondo. Imaginemos que el corte de Supón, como pasó en los temporales acá en Santiago, ¿te acuerdas? Que dure más que las horas que duró este último apagón. Eso se empieza a transformar en una experiencia que puede ser muy estresante y muy difícil de llevar también, porque hoy día tenemos dependencia de lo tecnológico, ¿ya? Y más allá de las cosas positivas que en el fondo podemos también reflexionar, el aspecto esencial acá es que la vida cotidiana se ve interrumpida, y eso es inevitable que genere emociones y estados de ánimo que son displacenteros, que son negativos, y que para algunas personas también, como todas las cosas, son difíciles de manejar. Ahora, obviamente, eso no es la experiencia general. La mayoría de las personas manejan su vida emocional. Pero, por supuesto que si uno le agrega a la sopa de la incertidumbre de este país el tema de, no tenemos una red de electricidad segura, y ahora entonces tenemos la incertidumbre de que no solamente hay incertidumbre económica, política, sino que también, básicamente, como país no estamos funcionando en cosas tan sensibles, ¿verdad?, y críticas como es la electricidad. Quizás yo dije que lo hubiese disfrutado porque me pasó todo lo contrario, pues. Estuve acá. Quizás efectivamente en el cotidiano de las personas pudo haber sido muy estresante. Jaime, sé que el otro día, en una circunstancia muy particular, conversábamos Mauricio Hoffman, Mauricio Bustamante y Pancho Rojas, y yo les preguntaba, ¿alguna vez les tocó un corte de electricidad a nivel nacional? Y no lo recordábamos, o sea, en algún momento en la dictadura, cuando había tronadura. Pero esta nueva generación, cuando uno se lo plantea, lo dijo, le tocó una pandemia planetaria, le tocó un estallido social en Chile, le tocó, o sea, un corte de electricidad a nivel nacional es muy difícil que te toque en la vida. Claro. Y le han tocado todas estas cuestiones que son raras. Entonces, el otro día lo hablaba, mi hijo tuvieron que caminar 80 cuadras para llegar a la casa, que era una cuestión que no había pasado nunca antes, porque no había manera alguna de volver. Yo creo que, más allá de la crítica que le hacemos a la nueva generación, le han tocado cuestiones que son bien, que deberían en algún momento de la vida ser bien carne de perro todo ello, ¿no? Sí, fíjate que es interesante tu reflexión, pero yo te diría que, al menos los estudios que yo conozco, en general las generaciones más recientes tienen... Hablemos de quiénes son esas generaciones, para identificar. La generación Z, millennial,
¿ya? Son generaciones que tienen un poco más de dificultad en adaptarse a la adversidad, ¿ya? Eso como regla general. Aunque tu observación es buena, encuentro. Han ocurrido cosas que son realmente... Me tocó a nosotros cuando chico. A mí me tocó hacer la cola del pan en el 73, digamos, pero eso claro. no me marcó para toda la vida. Lo que vino después, sí. Sí. Claro, pero claro, las generaciones más antiguas todavía, como X y Boomer y para allá, en el fondo, si tú miras un poco la trayectoria de una persona de esa generación, han tenido que están constantemente expuestas al cambio. Por ejemplo, personas que nacieron con televisión en blanco y negro, ¿verdad? O sin televisión incluso, están en un momento en el cual se puede usar un teléfono como un iPhone, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, eso es, si tú ves esa trayectoria, ese cambio, ese camino que se recorre, requiere adaptarse muchísimo a reestructuraciones muy grandes de la vida. Claro. ¿Ya? Eso creo que ahora no pasa tanto, porque si bien la tecnología es mayor, hace ya hace una década al menos, tenemos un nivel de tecnología bastante alto, pero estable, diría yo, ¿ya? Y las mejoras que van ocurriendo, claro, generan estas dificultades de la adaptación. Yo diría que hoy día el fenómeno que realmente presiona de fondo es la inteligencia artificial. Yo diría que eso es lo que hoy día toca como sociedad. Pero claro, esto de la electricidad básicamente generó un momento donde teníamos que adaptarnos a algo que es específico, pero que no deja de gatillar emociones que de alguna manera conectan con la salud mental, pero que también, como mencionaba bien Piedad, se pueden relacionar con aspectos positivos. La verdad es que si tú piensas, el día del apagón ocurrió relativamente temprano, y si tú recorrías barrios, veías que en la tarde había más bicicletas, más gente paseando perros, vecinos conversando entre sí, ¿te fijas? De alguna manera eso nos llama la atención un poco, o nos genera una alerta en el fondo de cómo hemos perdido un poco finalmente la vida cara a cara, ¿eh? Y eso creo yo que no sé si es algo que en el fondo es solo culpa de los teléfonos, por ejemplo, o de internet, o lo que sea en el fondo, pero es algo que de alguna manera es un sello de las relaciones hoy en día. La mayor parte de las personas, si bien nos conectamos más profundamente muchas veces con otros porque tenemos la posibilidad de la inmediatez, ¿ya? Yo puedo hablar con un amigo que vive en otra ciudad, en otro país, que está en otro lugar de la ciudad, y eso me da como un sentido de conexión más amplio y más rápido. También es cierto que la relación cara a cara se ha perdido mucho, y la relación cara a cara, del punto de vista psicológico, esto es algo que no se habla mucho, es mucho más nutritiva porque tiene mucho más información. Te voy a explicar. Ahora que nosotros nos estamos mirando acá, por ejemplo, yo veo sus gestos, veo sus movimientos, y eso es algo que va ocurriendo momento a momento, no es algo que uno es consciente, ¿ya? Y eso va moldeando mi experiencia, la de ustedes, y va generando un contexto socioemocional, ¿ya? Que cuando uno está en redes sociales se pierde. No sé si se acuerdan cuando uno empezó es cuando empezaron a surgir los teléfonos y uno empezaba con estas relaciones por mensaje. Y bueno, todavía hoy uno cometía muchos errores de interpretación de los mensajes, porque no estaba... Comete. Todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que tú no sabes identificar el tono con que se dijo, por ejemplo, o el sentido que se dijo. Eso ha generado muchos problemas de comunicación. Y eso genera problemas de comunicación que en la relación cara a cara, si yo veo tu expresión cuando tú hablas, no ocurre, ¿te fijas? Claro. Y pensemos en los niños, pues niños que están, por ejemplo, en sus casas jugando PlayStation u otras actividades, te fijas, que tienen que ver con el mundo digital, se ven obligados a seguir su rutina, pero sin esos dispositivos, y lo que primero aparece en sus mentes son cosas que tienen que ver con la actividad física, que es la pelota, la bicicleta, y no sé si no hay un estudio todavía, pero sin duda yo al menos me fijé que había más gente en bicicleta, había más gente con pelota, insisto. Sí. Las mascotas por fin pudieron ser paseadas. Pero además pasó algo, Jaime, porque en los episodios de violencia más extremos en Estados Unidos fundamentalmente se han producido por apagones.
cuando se corta el suministro eléctrico y la gente queda expuesta en la noche a la indefensión, francamente hubo saqueo, asalto, incendio, o sea, lo han pasado mal. Aquí fue en la tarde, pero además pasó una cosa bien extraña. No había un culpable definido, no había quien echarle la culpa al apagón. O sea, todavía no sabemos por qué se produjo el apagón, no sabemos a ciencia cierta por qué diantre se cortó la luz, no sabemos por qué no funcionaron los procedimientos adecuados para restituirla, y todavía están peleando si es culpa del Estado, si es culpa de las privadas y todo el cuento. Uno cuando estaba metido en el túnel, en el taco, canalizaba su odio contra el TAG, pero yo no podía insultar a alguien no podía insultar ni al gobierno, ni a Enel, ni a nadie, porque nunca supimos quién era. Fue un apagón sin responsable y eso yo creo que de alguna manera amortiguó la sensación de rabia, ¿no? Súper buen punto, porque ahí somos todos víctimas. Claro. Entonces, efectivamente, si somos todos víctimas, de alguna manera eso nos une y no nos divide, ¿verdad? Porque no se genera una fractura política. No podemos culpar a George Harris del apagón, para ponerlo de alguna manera. Se intentó. Claro, no podríamos culpar a George Harris. Pero claro, creo yo que eso no genera un sentido colectivo finalmente que puede haber sido positivo también, no lo había pensado. Un buen punto. Ahora, yo creo que es importante también considerar lo que la tecnología nos da y que pudo haber generado esta sensación también de angustia en muchos el día del apagón, que es que la tecnología también, la electricidad y todo lo que funciona con electricidad y la señal de teléfono que también se cayó en algunas compañías, es el control. Absolutamente. El control que tenemos sobre nuestra vida a raíz de andar con un aparato en la mano que nos dice en cuánto rato vamos a llegar a la casa, en cuánto rato más viene la micro, si es que Metro está o no está con problemas, la hora, por lo pronto ya los relojes van casi que en extinción. Esa sensación de control que nos entrega la tecnología en términos psicológicos cuando quedamos sin nada, genera mucha angustia. Yo creo que mucha gente se angustió mucho por no saber en cuánto rato iba a llegar a que si lo pensamos hace muchos años atrás, o sea, las comunicaciones eran por carta y se demoraban semanas, meses. En ese sentido, obviamente es entendible esa angustia. ¿Qué se puede hacer para tomarse este tipo de cosas con más calma? Porque son cosas que pueden pasar. Bueno, absolutamente, pero fíjate ahí que hay un hecho de la causa, por así decirlo, que hoy realmente dependemos de lo tecnológico. No es una interpretación psicológica en el sentido de que yo puedo tener un punto de vista de esto que hace que yo quiera tener el control de las cosas. No, hoy día literalmente dependemos de la tecnología. Por ejemplo, yo trabajo en el mundo universitario y yo todo lo que hago necesito un computador y todo lo que he producido, todo lo que he hecho, realmente no está impreso la mayor parte de las cosas. Está todo en esta nube. No existe realmente. Claro. Pero sin lugar a dudas, obviamente uno tiene que tener la capacidad de adaptarse, obviamente, a momentos en donde esto de alguna manera se ve afectado, pero si se viera afectado, pensemos, de forma permanente, eso sería un problema de marca mayor y sería, desde el punto de vista de un país, una tragedia en el fondo. Entonces, yo creo que la mayor parte de las reacciones que tenemos los seres humanos frente a este tipo de situaciones son naturales, son, entre comillas, lo voy a decir, correctas. Y claro, en el fondo uno tiene que extraer de esto aprendizajes, ¿verdad? Y para mí el aprendizaje es que debemos seguir promoviendo, porque esto es un tema de educación, debemos seguir promoviendo las relaciones cara a cara en las diversas dimensiones del mundo laboral, el mundo de la educación. Por ejemplo, yo que trabajo con pacientes, si bien uno lo hace y puede resultar y anda bien una terapia online, por ejemplo, no se compara con una terapia presencial, un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, hay cosas que nunca se van a sustituir. La tecnología no lo va a hacer. Y eso es la experiencia que tenemos los seres humanos cuando nos encontramos con otros seres humanos. Eso, al menos, creo que es algo que tenemos que rescatar de esta situación. Hablemos de George Harris. Bueno, dale nomás. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por fome o por una cuestión colectiva en este momento que tenemos por un tema migratorio? No, yo creo que George Harris tiene un problema de cómo atribuye la dificultad que él tuvo, ¿ya? Y la dificultad que él tuvo en el fondo fue que no supo adaptarse a un escenario que tenía ciertas características y en el fondo no fue capaz de hacer reír. Si tú haces reír, da lo mismo. La gente, ¿cuántos artistas han partido siendo pifiados? Pero si tú haces reír, eso cambia el escenario.
Entonces, un buen humorista es una persona que tiene el arte de conectar con el otro y modular su mundo emocional, ¿ya? Y él no tuvo esa habilidad. Entonces, es un comediante, pero que no tiene quizás ciertas habilidades que son necesarias para estar en la quinta. Que todos los demás la han tenido. En el fondo. Es un gatillante psicológico, Jaime, ¿o no? Exacto. O sea, fracasaste en lo que te encargaron y le echáis la culpa a cualquier cosa menos a tu incapacidad para cumplir la pega, digamos. Exacto, yo creo que eso le pasó a él. Pasa mucho en esta radio. Claro, no lo sé, pero puede ser. No pongas a Jaime en esa... Claro. Sí, no le hagas eso. Pero pasa mucho en la vida, digamos, ¿no? Sí, bueno, es como... La poca autocrítica. La poca autocrítica. Y eso en psicología se llama externalizar un conflicto, una dificultad. Lo pones afuera, como que es el otro, el contexto, qué sé yo, el clima, la luz, el nivel de luz que había, los problemas que tenía esta otra persona, y en este caso, ¿verdad?, que la xenofobia. Y en realidad él pierde de vista que en el fondo si él hubiera hecho reír, ¿verdad?, porque también se han reído de eso, que se demoraba en cerrar los chistes, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, que lo miraba con completa neutralidad, no me reí nunca con sus chistes, la verdad. Entonces creo que ahí hay un problema de cómo él organiza su show o lo que hace, que creo que no conversaba bien con Viña, y él no supo adaptarlo, porque yo creo que él tuvo que haber estudiado ese escenario y aprender a adaptar. Él tenía que adaptarse, no Viña adaptarse a él, obviamente. Y ahora, hablando de eso mismo, del humor, a raíz del caso de George Harris y lo que hemos visto el resto de los días, Chiqui Aguayo, que se le ha molestado, se le ha acusado de ser muy garabatera, y también, por ejemplo, los chistes medios de humor negro que han tenido otros artistas. En ese sentido, pensando en la sociedad en la que estamos viviendo, con todo el estrés que hemos hablado en otras oportunidades, ¿es importante la risa o no? Independiente de dónde provenga el chiste o de cómo sea el chiste, el reírnos. Muchos dicen que es terapia ir a ver humoristas a los comedy bars, a los stand-up de comedia. No, el humor es un gran motor de salud mental positiva. La verdad es que eso está estudiado en muchos niveles, desde cómo educar a través del humor, por ejemplo, cómo el humor en la vida diaria caracteriza a las personas que tienen más bienestar. El humor tiene efectos a nivel psicobiológicos que favorecen, el sistema inmunológico, y en general la regulación de las emociones, y además el humor es un gatillante muy importante del sentido de comunidad, ¿ya? Por eso te decía que en el fondo la persona que tiene humor es igual que el cantante, es una persona que toma la cultura, la hace parte de sí y une a las personas a partir de ese entendimiento cultural. Y entonces un humorista, un cantante, puede ser una persona muy poderosa, porque la gente realmente le asigna un valor porque les representa de alguna manera. Entonces, si tú te fijas... Sí, dale. Pero yo quería conversar con... Pucha, nos pilló el tiempo, no vamos a poder. Bueno. Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Porque yo creo que la gente individualmente en Chile cambió. O sea, cambió el humor y cambió de lo que nos reímos. Bueno, en algún momento después del estallido dijimos hay temas que nunca más vamos a volver a tocar, y lo tocamos de nuevo. Lo dijo Edo Caro el otro día, es decir, volvimos al humor volvimos a los programas con enanos, ponte tú, de decir... o sea, ya decir enano era incorrecto hasta hace muy poco tiempo. Pero cambiamos. Y ese cambio yo creo que quedó súper de manifiesto en este festival, ¿no? En esta tanda de humor, sí, claramente. Yo creo que Chile volvió a cambiar. Volvió a cambiar, creo yo, que como en todas las cosas, se busca un punto intermedio. Yo creo que es importante generar espacios en nuestra cultura de más respeto, pero una vez que eso ya se ha ido estableciendo, el humor sigue siendo una manera de pararse desde un lugar donde tú puedes criticar, puedes reírte de ti mismo, y en el fondo eso generalmente se relaciona con un sentido positivo para la comunidad, como decía. Y yo creo que efectivamente, si uno lo mira, estamos como retornando un poco a lo que fue el humor tradicional. Sí, pero... antiguo, ya. Donde nos reímos, porque ahora nos reímos a los muertos, es decir, y da un poco lo mismo. Nadie funado, digamos, a ese respecto. Exacto. Yo creo Salvo si soy fome. Exacto. Yo creo que es un punto. La sensibilidad se ha ido restableciendo. Sin perjuicio que yo creo que todo ese periodo que vivimos tuvo el beneficio y tuvo el aspecto positivo de que nos hizo replantearnos, pensar, mirar y ajustar quizá un poco las relaciones en aspectos que sí eran importantes y que antes no estaban. Yo creo que hoy día, independiente de todo lo que pasó, estamos en una sociedad que
logró un nivel de respeto mutuo un poco mayor, y que yo creo que eso también tiene que ir traspasándose, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los problemas de la inmigración, por ejemplo, que en el fondo tenemos distintas formas de entender las relaciones. Entonces yo creo que es importante que ese tipo de visiones se vaya también compartiendo y se vaya generando una comunidad también con el mundo de la inmigración que permita, en el fondo, que ese entendimiento sea más profundo, mayor y más beneficioso para todos al final. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy Jaime Silva, psicólogo UDD, director del Instituto del Bienestar Emocional de la Universidad del Desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros hablando de salud mental en relación al humor y también a el colapso que significó el apagón del otro día y la falta de control que tuvimos sobre muchas cosas. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Nos vemos. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.